Ya estamos en vivo, ya hay 25 personas. Vamos a arrancar la transmisión, pero vamos a iniciar la charla en 10 minutos, ya que a partir del día de hoy vamos a cambiar un poquito las reglas. Porque se me está reescuchando el audio encima mío. Así que bueno, ya iniciamos, ya hay 81 personas en el vivo, 91. En unos instantes vamos a estar dando las nuevas pautas de cómo vamos a manejar el tema de presentismo. Hola Willy, querido. Ahí está Willy Guerrini mandando saludos a Juan. Está Eric también, pero se está cambiando de dispositivo. Ya hay 104 personas. Como saben, hoy tenemos la segunda charla sobre modelos de abordaje y prevención de temática de consumos problemáticos. Pero antes vamos a arrancar con un cambio de reglas respecto a el tema de las asistencias. Adriana Aguirre Krausar, buenas tardes, por favor tienen que ayudarnos con las asistencias, después hay problemas si no podemos registrar la presencia. No es tan así en realidad, Adrián. Los formularios se pasan en tiempo, a partir de hoy se va a pasar en el inicio de la charla, cosa que cuando la charla termine puedan actualizar la página del formulario y que ahora va a estar cerrado, obviamente, cuando termine la charla la vamos a abrir, y puedan poner tanto la asistencia como las 3 consignas, porque para validar la asistencia van a tener que tener 3 consignas, una que se va a dar al inicio de la charla, a las 6:10, otra que se va a dar a la mitad de la charla, y otra que se va a dar sobre el final de la charla. Así que a partir de hoy no tienen que tener problemas con el tema de la asistencia. Es más, ya vamos a ir poniendo fijado el comentario con el Google Forms. Como les dije recién, si pueden, vayan abriendo el Google Forms, ténganlo abierto en la computadora o en el navegador del celular. Y después, cuando termina la charla, lo actualizan, si están en la compu tocando F5, si no, bajando la pantalla en el celular para que se actualice y puedan dar la presencia, el presente, con los respectivos consignas que vamos a dar hoy, que son consignas numéricas. Hoy la charla la van a dar el licenciado Juan Silva y el licenciado Eric Navarro Knobel, de la Coordinación Académica de la Secretaría. Hola Sandra Herrera Gianeta, hermosa, que se conecta siempre en todas las charlas. La charla anterior intentamos dar un mensaje sobre el final, respecto a la empatía que tenemos que tener a la hora de comunicarnos entre quienes damos las charlas y quienes reciben estas charlas, estas formaciones, esta construcción de conocimiento comunitario para saber abordar diferentes poblaciones, o en este caso, como en la charla de hoy, para saber cómo abordar los modelos de consumos problemáticos, y la importancia que tiene cómo nos comunicamos entre nosotros y nosotras. Estábamos dando un mensaje re lindo, pero bueno, por un error técnico de Zoom, que ya está solucionado, se cortó la charla, pero igual ya se había dado toda la charla, se había dado todo el Forms. El Forms después estuvo en nuestra página, o sea que si hay algún problema técnico o demás, que no lo va a ver en esta charla en particular,
van a la página principal de la Secretaría y ahí se fijan si comunicamos algo y demás. Pero bueno, lo importante en los cambios de reglamentos a partir de esta charla es que a partir de esta transmisión, todas las transmisiones van a estar iniciando puntualmente a las 18 horas. A las 18:10 puntualmente va a estar iniciando la charla en sí, como se va a tener un tiempo prudencial de 10 minutos para que puedan llegar a conectarse. Acá no tienen que llegar corriendo a ningún aula, a ninguna facultad, a ningún lugar, cosa que puedan decir, no pude llegar antes. Bueno, se conectan desde el celu, desde donde puedan, y empiezan, aunque sea a ver la charla, para poder anotar las consignas y empezar a ver el contenido de la charla, porque de eso es lo que se tratan los cursos de verano. Tener, poder aprender con H los conocimientos que tratamos de dejar desde esta secretaría con todo el esfuerzo y con toda la garra que le ponen nuestros compañeros. Y no que sea simplemente un certificado. Obviamente sabemos, entendemos y comprendemos que los certificados les sirven a todas las personas que son AT, OST, counselors, psicólogos sociales y a todas las personas en general. Hay muchas personas que quieren capacitarse y demás y el certificado les sirve, pero tener el certificado y no tener el conocimiento es lo mismo que nada. Entonces, como les dije recién, lo vuelvo a repetir porque ya son más de 156 personas, vamos a iniciar la transmisión 18 horas, 18:10 inicia el curso. Lo que se va a hacer primero 18:10 va a ser darles el Forms, que ahora lo vamos a repetir por el chat. El Forms está cerrado, ¿sí? Pero lo tienen que tener abierto en el navegador, cosa de que si la charla se cortara o lo que pasara, ustedes ya tienen el Forms y el Forms se va a pasar a abrir cuando termine la charla. Al terminar la charla, lo actualizan y va a aparecer abierto. Y lo que tienen que tener anotado para poder tener el presente y hacerse el certificado son las 3 consignas que vamos a dar al principio, a la mitad y al final de la charla. Con esto dicho también les tenemos que aclarar que está totalmente prohibido decir por el chat las consignas que se dan, porque sería lo mismo que no dar consignas. Así que bueno, ya en 2 minutitos más arrancamos con la charla, que está más que interesante hoy, con modelos de abordaje, con 2 grandes compañeros de la Secretaría, con la presentación y la salida, el debut de Eric Navarro, el licenciado Eric Navarro, que es psicólogo y es de la coordinación académica, y bueno, con Juan Silva, el licenciado Juan Silva, que ya lo tienen conocido de las charlas que vio el año pasado en el conversatorio, y que es docente académico y demás, así que hoy va a ser más que interesante la charla. Y Eric, que nos está gozando, que no sé si, no creo que esté tomando mate, creo que debe estar tomando un tereré, calculo, porque para estas temperaturas mate, por favor, sacame la duda, Eric. Tus primeras Es palabras son mate, estas. es mate. ¿Es mate con estas temperaturas? Ah, Es bueno, mate, sí. estás bien. Bueno, ya estamos casi, son y 10, estamos en 177 personas. Repetimos, vamos a dar ahora inicio a la charla. Les damos la bienvenida formalmente a todos, a todas y a todes a una nueva charla de los cursos de verano de la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos de la Federación Argentina LGBT. Hoy la charla va a ser de modelos de abordaje. En el chat les estoy dejando en este momento el Forms, que como les dije antes, ténganlo abierto para cuando termine la charla lo actualizan y van a poder poner el presente. Y la primer consigna es 3012, o sea, 3012. Sin más que decir, les dejo con Juan y con Eric y con la charla de modelos de abordaje. Muchos éxitos, compañeros. Gracias, Sara. Buenas Gracias, tardes Fer. a todas, todos, todes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
¿Cómo andan? Bien. Hoy estamos reunidos para conversar, bueno, y también informarnos o capacitarnos sobre los modelos de abordaje, ¿sí? El abordaje integral y en el tratamiento de los consumos problemáticos, ¿sí? Bueno, la Secretaría de Consumos, ¿sí?, de la Federación tiene un PowerPoint que hemos atendido para la ocasión, para el día de hoy, ¿sí?, con los modelos de abordaje, primero que nada, bueno, Eric va a hacer una historización, ¿sí?, de, bueno, cómo se han naturalizado los modelos de abordaje, las distintas representaciones sociales sobre el consumo, ¿no?, sobre la sustancia, sobre la persona que la padece. Vamos a hablar sobre los modelos de abordaje, cuáles son las representaciones, las ideas, las lógicas que los sostienen, ¿sí?, desde cada una de las disciplinas. Y luego vamos a pensar, ¿no?, vamos a pensar en un contexto, ¿no?, como el de hoy, ¿no?, globalización, bueno, atravesando una pandemia, ¿no?, cuál es el estado de situación de los dispositivos comunitarios, sociales, de salud, las instituciones que atienden o que piensan, ¿no?, tienden a pensar, ¿sí?, el consumo problemático, ¿no? O sea, hay muchos enfoques que ya están hablando de, bueno, el consumo problemático como una pandemia también, ¿no? O sea, como algo que es un mal social para ir pensando, ¿no? Más allá después de las distintas especificaciones que tiene el tratamiento. Eric, ¿cómo estás? Bien. Sí, también digo, sumar, ¿no?, de que los diferentes modelos de abordaje, ¿no?, son importantes tenerlo en cuenta porque más allá de que vamos a ver de que se van atravesando en el tiempo y de que además, digo, se van complejizando, hay cosas de cada modelo que siguen estando hoy en día, cosas que vamos a ir viendo y vamos a ir puntuando. Y lo que eso termina representando a la hora de abordar una problemática de consumo de sustancias que una persona está atravesando. Y bueno, y hoy en día obviamente con un modelo distinto, con un modelo diferente quizás al de años anteriores, que sin embargo también sigue teniendo sus complejidades y su dificultad para poder aplicarse por diferentes tipos de situaciones, ¿no? Bien. La propuesta para hoy, mientras vamos con Eric, vamos guiándonos con las diapositivas del PowerPoint que tenemos preparado para hoy, va a ser desarrollar una primer parte, ¿sí?, de esta clase, dividir en dos momentos la clase, ¿no? El primer momento donde, bueno, vamos a ver historización y los paradigmas y los modelos de abordaje que conocemos actualmente. Vamos a dar lugar a que ustedes puedan realizar preguntas, inquietudes, comentarios, ¿no?, que puedan hablar también desde la experiencia personal, individual, en algún dispositivo, ¿no?, desde sus lugares de trabajo. Y luego seguiremos con la segunda parte, ¿no?, más para pensar el consumo problemático, ¿no?, en la población, en la comunidad LGBT, ¿no?, fundamentalmente para pensar, ¿no?, el estado de situación, ¿no?, bueno, y también el contexto actual en este momento. Si les parece, voy a compartir pantalla, ¿sí? Pueden ir tomando nota, nos van avisando, ¿sí? Eric, ¿se ve bien? Todavía no veo, sí, perfecto. Bien. Hoy vamos a tratar entonces, ¿sí?, los modelos de abordaje, y vamos a pensarlos, vamos a historizar un poco, ¿sí?, cuáles son los paradigmas, cuáles fueron los movimientos sociales que dieron lugar a estos modelos de abordaje, ¿no?, y también cuál es la situación actual, ¿no?, cuáles son los dispositivos institucionales que aún, ¿sí?, trabajan bajo estos
modelos, ¿no? O paradigmas. Ujú. Y a su vez también los diferentes desafíos que se presentan hoy en día, ¿no? Perfecto. Bien. Los contenidos para el día de hoy es una breve historización, ¿sí?, de las sustancias, ¿sí?, y de las leyes, o sea, la relación entre ambas, ¿no? Esto como hecho histórico, la multicausalidad y complejidad de los consumos, ¿sí?, los contextos, fundamentalmente la relación que hay, ¿no?, entre el contexto, ¿sí?, los sujetos y las sustancias, ¿no? A lo cual también nosotros podemos pensar ahora también en los objetos que se consumen, ¿no? O algún rol, ¿no? No solamente muchas veces el consumo está asociado, ¿sí?, a una sustancia, ¿no?, o al alcohol, pero también podemos pensar otras cuestiones, ¿no? También como objetos sociales. Luego vamos a ver los modelos de abordaje y las representaciones de cada modelo, ¿sí? Finalmente, para pensar juntos el abordaje integral de los conceptos. Para eso, lo que ya les proponemos pensar, y que esto ya ustedes lo habían visto con Fer y con Sophie, es la multidimensionalidad de los consumos problemáticos, ¿no? En primer medida, y que a la vez eso también nos favorece pensar, ¿sí?, la historización. ¿Ya? Más allá de que los modelos hacen foco en uno de estos tres aspectos, ¿no?, que estamos viendo ahora, el sujeto, el contexto y la sustancia, hoy en día, ¿sí?, una propuesta multidimensional, integrada, ¿sí?, interdisciplinaria, tiene que pensar en la relación de estos tres ítems, de estas tres variables, en una situación de consumo problemático. La relación que hay entre el sujeto y el contexto, vamos a hablar de una subjetividad situacional, ¿sí?, el contexto donde vamos a pensar no solamente el grupo familiar o el grupo primario, sino la comunidad, las instituciones, ¿sí?, la región. También vamos a pensar la sustancia, el objeto sustancia, ¿no?, qué se dirime ahí, ¿no?, cuál es el vínculo entre el contexto, ¿no?, el contexto de época, ¿no?, y también la relación con el sujeto, ¿no?, qué relación establece el sujeto con la sustancia o con eso que consume. Vamos a hacer una breve historización. Bien. ¿Por qué planteamos que hay que hacer una breve historización? Lo pensamos porque hay que tener en cuenta de que los diferentes modelos no nacen de un repollo, sino que justamente son producto de sucesos históricos que van apareciendo. Hay que tener en cuenta que hasta la década de 1950 aproximadamente, había las diferentes sustancias no estaban prohibidas en el mundo en general, sino con diferentes excepciones, ¿no? China con el opio, después de las guerras del opio, que fue justamente una cuestión mercantil por la que termina siendo prohibida. Estados Unidos con la marihuana, el opio o la ley seca. La ley seca fue un momento histórico en Estados Unidos donde se prohíbe el consumo de alcohol, que fue durante 1920 y 1933, y otros ejemplos, acá en Argentina está prohibido, por ejemplo, el consumo de opio únicamente. Tenemos en Argentina, que es lo que más nos interesa a nosotros, en 1924 nace la primera ley penal argentina que se refiere a los narcóticos. ¿Y a qué hace foco? Hace foco a la tenencia ilegítima. O sea, lo que no era expedido por farmacias, en aquel momento, diferentes sustancias como la cocaína o la morfina eran expedidas por farmacias y a su vez al tráfico ilegal. No estaba prohibido el consumo, por ejemplo, de cocaína o de morfina, que son luego las que van a ser prohibidas. Hay que tener en cuenta que hasta 1950, fines del 50 también, no se consideraba que haya adictos, ¿no? Sino que había una problemática de determinadas personas, ¿no?, como los morfinos dependientes y los alcohólicos. Los morfinos dependientes se empieza a pensar a partir de la guerra civil estadounidense,
a partir de mediados de la década, mediados del siglo de 1800, que es cuando se empieza a suministrar la morfina. Y es a partir de ahí a donde se empieza a pensar la cuestión de cierta dependencia de sujetos a la morfina. Sin embargo, no se consideraba que existan toxicómanos, adictos, gente con consumo problemático de sustancias, llamémoslo como querramos. Y a su vez hay que tener en cuenta de que las drogas cumplían una importante función mercantil. Por ejemplo, el opio, una sustancia, que venía desde China para todo el mundo, o del sudeste asiático, que efectivamente era muy importante para utilizar morfina. La morfina, como sabemos, es sumamente importante como anestesiante, ¿no? Para reducir los dolores, por ejemplo, en hospitales. Sí sucede que a partir de 1961, próxima diapositiva, Juan, se da la Convención Única sobre Estupefacientes, que lo propone a partir de la ONU, propuesta por Estados Unidos y algunos países centrales de Europa, que es a donde se definen determinadas políticas, y ahí Juan anda pasándome si querés el power, en relación a las sustancias. ¿No? ¿Qué es lo que hace la Convención Única sobre Estupefacientes? Ordena toda la legislación existente e incluye obligaciones relacionadas con el tratamiento médico y rehabilitaciones de personas con alguna dependencia a determinadas sustancias. Habíamos dicho que había diferentes prohibiciones acorde al país. Acá lo que hace la ONU es acomodarla y globalizar justamente todas las prohibiciones que se dan en relación a las sustancias. ¿Qué es lo que sucede justamente a partir de esta convención? Es cuando confluye el discurso médico con el discurso legal. ¿Qué queremos decir con esto? Si se habla de una problemática de consumo de una persona, ahí está el discurso médico. Hay una persona que es enferma, como se decía anteriormente, y necesita un tratamiento, una rehabilitación. Sin embargo, también confluye el discurso legal. ¿Por qué? Porque el uso de drogas, a partir de este momento, pasa a ser delictivo. Entonces, el uso de drogas pasa a ser una conducta antisocial, que implica peligrosidad y una amenaza para la sociedad en general. Entonces, esto justamente es lo que justifica los tratamientos compulsivos. Los tratamientos compulsivos, ¿qué son? Es la obligación que toma el Estado para que una persona realice un tratamiento por abuso o adicción, como se llamaba anteriormente. Y el adicto comienza a ser visto como un anormal. El concepto de anormalidad ya de por sí es bastante polémico, como mínimo. Digo, estando en la Federación Argentina LGBT, hay que considerar que hasta hace no mucho, por ejemplo, las personas homosexuales eran consideradas anormales, las personas trans eran consideradas anormales, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede también en la Convención Única sobre Estupefacientes? Los países no logran ponerse de acuerdo sobre qué es un estupefaciente. Y ese es un gran problema y una gran crítica que se le hace a esta convención a nivel histórico. ¿Por qué? Porque no pueden decir qué es un estupefaciente. Entonces, ¿qué hacen? Se arma una lista de sustancias prohibidas. Por ejemplo, la coca, que se consume en Bolivia, en el norte argentino, en Perú, estaba prohibida, ¿no? Se quita lo particular de cada cultura y pasa a ser toda una gran prohibición en base a 4 listas respecto al nivel de peligrosidad que yo llamaba. Y acá es cuando se comienza a configurar lo que se ha llamado la guerra contra las drogas, que es lo que ha estado, o lo que sigue estando. Patricia Bullrich en su momento fue una de las impulsoras acá en Argentina. ¿Por qué todo esto? Porque a partir de esto es donde van a ser el primer modelo que vamos a ver. ¿Por qué es importante ver modelos? Porque son modos de ver que van a implicar modos de actuar. O sea, tenemos distintas visiones o discursos sobre un problema
¿Esto qué va a hacer? Va a generar distintos modelos de prevención o distintas formas de ir y atacar, depende de cómo lo llamemos, a ese problema y va a tener determinados efectos. Juan, ¿querés decir algo hasta ahora o vamos por ahora? No, vamos bien. Bueno, el primer modelo que vamos a ver es el modelo ético-jurídico, ¿no? Es donde el problema estaba basado en la sustancia. El modelo ético-jurídico nace en paralelo a la Convención de 1961, que hablamos recién, y propone un paradigma punitivo. ¿Esto qué significa? Que el consumo es visto como un delito. Entonces, si es visto como un delito, implica un castigo. Entonces, ¿qué hace esto? Que el consumidor sea visto como un delincuente. Esto sucedía mucho acá en Argentina durante la década del 70. Tenemos el ejemplo del músico Tanguito, ¿no? Que fue metido preso varias veces justamente porque lo agarraban con 1 o 2 cigarrillos de marihuana y luego era internado en el Borda. El modelo ético-jurídico también propone una perspectiva centrada justamente en la sustancia. Es la sustancia, ¿no?, la que es delictiva y el sujeto termina cometiendo el delito por consumirla. Propone también un paradigma prohibicionista. ¿Qué significa esto? Que busca dificultar la posibilidad de la sustancia prohibiéndola y luchando contra ella. ¿Cómo se lucha contra una sustancia? No lo sé, pero es lo que se hablaba, ¿no? Es, por ejemplo, como tuvimos en el gobierno pasado, Patricia Bullrich diciendo que había que luchar contra las drogas. Vaya uno a saber qué quiere decir eso. Y hay que tener en cuenta que hoy en día sigue estando, que es el más usado, ¿no?, por los medios de comunicación, ¿no? Constantemente el foco puesto en las sustancias, ¿no? Son las consecuencias terribles del uso de drogas y te ponen imágenes de un cerebro después de consumir, no sé, X cantidad de cocaína contra un cerebro que nunca ha consumido. Y luego también, durante esto, se da la lucha contra el narcotráfico, que es el cliché mediático, ¿no? Es justamente, ¿no?, la guerra contra las drogas termina siendo una guerra contra el narcotráfico y el narcotráfico una guerra contra las drogas y sabemos que son dos cosas separadas. Una cosa es el narcotráfico y otra cosa es la sustancia, es la droga. Entonces, tenemos el modelo ético-jurídico, diferentes ideas, ¿no?, que hoy en día quizás la escuchamos, como por ejemplo que prevenir es hablar de las características generales o de las propiedades de los componentes químicos de las sustancias. Se le da preeminencia a los aspectos biológicos o farmacológicos, reduciendo el problema a los efectos que estas sustancias producen en el organismo, ¿no? Hemos visto en medio de comunicación especialistas, ¿no?, los referentes de la prevención como toxicólogos o médicos psiquiatras, hablando del daño físico o químico que produce una sustancia en el organismo, sin tener en cuenta ninguna de las otras variables respecto al consumo de las sustancias. Y después tenemos también, por ejemplo, voces, las voces que representan los discursos, que representan esta perspectiva, ¿no? Es que la marihuana es la puerta de entrada a las adicciones, ¿no? No sabemos bien cómo es eso, pero es un cliché que se escucha y mucho. El problema de los jóvenes estén perdidos, ¿no? Es que están perdidos en el consumo de drogas. Yo creo que hay otros problemas también importantes y además que uno no se pierde en una droga, ¿no? Uno consume una droga. Y otro discurso muy claro que generalmente está es que las drogas son un camino de ida. Si empezás, no volvés. No sé qué tipo de camino hablarán. Generalmente los caminos se pueden ir y volver. Y además, una droga no es un camino, ¿no? Y bueno, último también, que consumir drogas es delito y son muy dañinas para la salud. El consumo de drogas está penado, salvo en algunas sustancias, y en otras no. Por ejemplo, el consumo de alcohol no está penado, el consumo de cigarrillo no está penado, el consumo de psicofármacos no está penado, si viene con una receta de un médico psiquiatra, etcétera, etcétera. Entonces, las diferentes sustancias que se prohíben, no se sabe bien por qué se prohíben. No hay algo claro que defina por qué se prohíbe una sustancia.
Bien. Eric, Juan, no sé si antes de pasar al siguiente modelo, mandé un mensaje por el chat de Zoom de una persona que mandó un mensaje en el chat de Facebook. Yo no puedo leerlo. Eric, ¿vos podés leerlo Sí, al mensaje? dice, A ver, la influencia de teorías penales y criminólogo durante la primera década del siglo XX. De ahí la identificación de los consumidores de drogas como sujetos peligrosos. ¿Se entendió, Juan? Sí, perfecto. Bien, sí, completamente. Sí. No sé a qué refiere, pero sí, efectivamente, digo, hay una influencia de las diferentes teorías penales que se van dando, al cual yo no soy especialista, y las teorías criminológicas durante el siglo XX que se expanden, ¿no? Digo, como todas las especialidades en el siglo XX tienen como un gran boom. Y dice, de ahí la identificación de los consumidores de drogas como sujetos peligrosos. Claro, el tema, lo que viene a representar eso es que el sujeto viene a ser peligroso por el consumo de drogas cuando sabemos que no todos son así, ¿no? Hay gente que consume, por ejemplo, alcohol y está muy tranquila, y no por eso va a ser peligroso. Gente que se fuma un cigarrillo de marihuana y no por eso va a ser peligroso, ¿no? Hay un montón de factores que van a intervenir en el medio. Bien. El otro modelo que vamos ahora a desarrollar es el modelo médico-sanitario, que también tiene sus analogías con el modelo ético-jurídico. El problema reside en el sujeto, en la incapacidad de la persona para tener una vida sana, ¿no? Para tener una buena perspectiva de vida, se centraliza, se justifica de esta forma el modelo médico, asistencial, de tutoría, de medicalización de la vida cotidiana, donde lo que aparece es un enfoque no solamente biologicista, del orden del análisis del orgánico, ¿no? Sino que también a la vez es individualista. Este modelo médico-sanitario nace con la naturalización del modelo médico hegemónico, donde el diagnóstico corre exclusivamente, es potestad del médico, ¿no? Del médico neurólogo, del médico psiquiatra, únicamente, una forma de trabajo, individual, se centra en la persona como objeto de estudio, como objeto de investigación, ¿no? Cuáles son, digamos, los desórdenes psíquicos, cuáles son, o sea, hay una tendencia a la patologización, ¿no? En la búsqueda de un diagnóstico inmediato, ¿no? Que justifique, de alguna forma, ¿sí? Una forma lineal de ver el consumo de esa sustancia, ¿sí? Entonces, hay una revictimización, lo que siempre nosotros decimos, ¿no? Los consumidores no son responsables de la práctica de consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque son enfermos. Entonces, así como el modelo ético-jurídico introduce la noción de anormal, ¿no? Consumidor peligroso, ¿sí? El modelo médico-sanitario, ¿sí? Instaura la idea de enfermo, ¿no? De la discapacidad en algún aspecto de la vida de la persona que hace que consuma. Entonces, eso justifica no solamente una psicofarmacolización de la vida de esa persona, de una forma completa, ¿no? Casi total, sino que también justifica después todas las intervenciones que se hacen desde el discurso médico. El adicto, ¿sí? Es un enfermo al que hay que curar, ¿sí? Diagnosticar, prescribir y tratar y reinsertar en la sociedad, ¿no? Yo normalmente, un ejemplo que podemos pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto establece que, por ejemplo, en primera medida, la adicción como una enfermedad crónica. Pero a la vez, lo que esto justifica, este modelo, es después la intervención total, ¿no? La figura de la institución total, ¿no? Del manicomio, ¿sí? De el hospicio, ¿no? O sea, la persona
que consume drogas, que es enferma mental, ¿no? Que es discapacitada, se le encierra, ¿no? Se la aborda, digamos, médicamente, pero ¿con qué? No con tratamientos, no con el armado de redes, sino directamente también con la introducción de otros psicofármacos, ¿no? Se los llena de psicofármacos, de ansiolíticos, de reguladores del ánimo, ¿sí? De antiepilépticos, de antidepresivos, ¿no? Lo cual eso genera, digamos, un círculo vicioso, digamos, ¿no? Porque no se está poniendo el foco, ¿sí? Sobre cuáles son los aspectos contingenciales, ¿no? Que hace que esa persona, ¿sí? Haya, bueno, esté atravesando un momento de consumo problemático, ¿sí? Bueno, acá Santiago Cabrera nos dice el auge de las neurociencias. Se me fue. Eric. Te lo leo. El auge de Dale. las neurociencias como uso político de dominación a las masas, y no como diversificación de la información relevante. Es mantener a las personas en el lugar del miedo, el peligro y el alejamiento del otro, de quienes están en nuestro entorno como enemigos. Completamente de acuerdo. Bien, bueno, justamente hablando del modelo médico hegemónico, ¿no? Y esto es algo que tiene que ver justamente con las neurociencias y el auge que tiene ahora, que las neurociencias, a través de determinados estudios complejos, ¿sí? O de tecnología avanzada, se estima, se justifica que rasgos característicos de la psique de las personas pueden estar justificados a través de imágenes, ¿no? O sea, bueno, el mapeo, ¿no? Del cerebro de las personas, se pueden determinar cuestiones que tienen que ver con la subjetividad, lo cual eso sabemos que no es así, digamos, porque fundamentalmente el ser humano es un animal simbólico, ¿no? Con capacidad simbólica. Por lo tanto, este reduccionismo que propone las neurociencias, ¿no? Es ubicar en algo orgánico, algo que tiene que ver con otro aspecto mucho más complejo, que es la vida de las personas, ¿no? Los atravesamientos que vamos viviendo a través de la historia particular, ¿no? Bueno, lo simbólico, las representaciones sociales, la historia familiar, ¿no? Emociones, sentimientos. El enfoque de las neurociencias, ¿no? En articulación con el modelo médico hegemónico, lo que busca es esto, ¿no? Reducir, ¿no? A cierto mapeo, ¿sí? Del cerebro, cuestiones que a veces tienen que ver con dinámicas inconscientes de las personas, ¿no? Sí, y perdón, Juan, pero digo, me parece también interesante rescatar esto que dice Santiago. ¿Por qué? Porque las neurociencias tuvieron su boom en los 90, 2000, digo, y sin embargo refieren a este modelo de abordaje, ¿no? Que es más anterior en el tiempo, ¿no? Que nace a mediados de la década de 1980. Entonces sí es importante, ¿no? Como justamente estos modelos que uno creía que estaban ya superados, ¿no? Y se había avanzado hacia cierta complejización, digo, son retomados, ¿no? A través de quizás otro tipo de tecnologías. Exactamente. Y esto a la vez genera también sus articulaciones, ¿no? O sea, nosotros estamos planteando, ¿no? Los modelos, un modelo ético-jurídico en el medio sanitario, ahora vamos a ver otro modelo más, pero también estos modelos no son uno sin el otro, ¿sí? En este sentido, son modelos que son articulables entre sí, ¿no? Porque podemos pensar también, bueno, por ejemplo, la representación social que sostiene, ¿no? La idea de que, bueno, el adicto o el consumidor sí es una persona peligrosa, entonces debe tener algún déficit mental, por lo tanto tiene que ser encerrado, ¿sí? Es peligroso para la sociedad, fundamentalmente, ¿no? La primera idea, ¿no? Es peligroso para la sociedad y no produce, ¿no? Como lo que en algún momento Foucault definió como el alienado, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con esa persona? ¿No? Se le encierra. Depende, ¿sí? Del modelo que lo haya abordado esta persona, puede terminar encerrado en una cárcel, en un psiquiátrico, o, ¿sí? Como, bueno, por ejemplo, en Cava existía, ¿no? Un servicio penitenciario dentro de un hospital neuropsiquiátrico, ¿no? Entonces, por eso, estos modelos, ¿sí? También son perfectamente articulables, ¿no? Generan, ¿sí? Estas redes, ¿sí?
¿Cuáles son, ¿sí?, las ideas asociadas a este enfoque, ¿no?, a este modelo médico sanitario? Decimos que el abordaje es individualista, porque en el sentido que pone el foco en la persona, ¿sí?, en la incapacidad a priori de la persona, ¿sí?, un déficit mental, ¿no?, emocional, una persona débil, el consumo ya lo estropeó, ¿no? O sea que no hay, las ideas asociadas van a tener que ver con fortalecimiento del individuo, y puede decir que no, como si eso fuera una solución con 100% de efectividad. Superar el problema depende de la voluntad y esfuerzo de la persona, ¿no? Inculcar hábitos saludables a las personas. En el imaginario colectivo se criminaliza a las personas, se las aísla como si contagiaran su adicción, ¿no? A veces esto también justifica, en estas ideas asociadas justifican también un modelo tutelar, ¿sí?, de las instituciones de salud, ¿sí?, ya sea de salud mental como salud clínica, salud física. En este sentido, ¿no? Bueno, una persona que tiene el consumo problemático tiene que ir encerrada, ¿no?, aislada, muchas veces en situaciones de tortura física, ¿no?, atadas, etc. ¿Qué voces, ¿sí?, Sí, representan esta perdón, perspectiva? como suele Sí. suceder hoy en día, perdón Juan, digo, con esto, ¿no?, justamente esto de aislar a las personas, ¿no?, digo, como, y a su vez, digo, en qué dispositivos se los termina aislando, porque, digo, también hoy en día, digo, 2021, sigue habiendo centros de rehabilitación a donde están forzados, más allá de que vayan contra la ley de salud mental, o incluso que aparezcan torturas físicas o psicológicas hacia adentro de las instituciones. Exactamente. Perdón, ¿Qué voces representan esta perspectiva? No hay problema. Se reduce esto, ¿no?, y colectivamente se escucha en la calle, en la sociedad, que este problema, el consumo, es un tema de voluntad, ¿sí? El que quiere salir sale, ¿no?, como si esto fuera completamente una decisión individual, ¿no?, y que se puede sostener en el tiempo. El que consume drogas no le interesa su vida ni su salud. Mejor alejarse de los que se drogan porque quedas pegado, ¿no? Los estigmas que aparecen, ¿no?, estos estigmas que se reproducen, ¿sí? Las personas adictas tienen problemas de debilidad, ¿no?, o alguna incapacidad para soportar la vida, para soportar su historia individual. A los adictos hay que mandarlos a centros de rehabilitación porque son dañinos para la sociedad, sin saber en qué consiste efectivamente los tratamientos que reciben estas personas, ¿no?, que están atravesando un momento de consumo problemático. Sin embargo, desde la sociedad también se sostienen estas ideas, ¿no?, se reproducen muchas veces, no habilitan un debate, ¿no? Por el momento no hay un debate sobre esto. Y es como, bueno, recién lo planteaba uno de los participantes, estos modelos se siguen sosteniendo en el tiempo, ¿no? Estos modelos siempre de alguna manera u otra, ¿sí?, siempre aparecen en los medios, ¿no?, en los medios gráficos, para, bueno, desde un lugar de experticia, ¿no?, esto que decíamos, ¿no?, por ejemplo, el modelo ético-jurídico siempre cita a un abogado, no un juez, fiscal, a un experto en toxicomanías, ¿no?, en este caso también médicos psiquiatras, clínicos, neurólogos, ¿no?, psicólogos, etcétera, que puedan dar cuenta de esto, ¿no?, que en cierta forma seguir transmitiendo, y entonces, como aparecen en los medios, bueno, la gente también lo repite. Hay un mensaje, Eric, apareció uno. Sí, ¿querés que lo lea? Acá A ver. Agustina Monti dice, y que van acordes a poderes económicos y acompañan ideales que ayudan a sostenerlos. Por eso creo yo que intentan reaparecer constantemente. Parece que atrasan 200 años, como pasó con Burrich, pero van acordes no tanto con formas de pensar, sino con intereses económicos y de poder. Bien. Sí, exactamente. Bueno, de hecho, y eso... después... Perdón, Eric. No, dale, mandale que después hay otro. Bueno, esto que decía recién esta participante, sí, tiene que ver justamente, aparte de lo que estamos viendo hoy en día, ¿no?, a través de la pandemia, ¿no?, con la vacuna,
¿sí? Bueno, los tratados internacionales que hay, los movimientos institucionales, pero más allá de eso, el gran negociado que es para los laboratorios, ¿no? La mercantilización, ¿sí?, de las drogas. Porque nosotros hicimos mención a esto. ¿Cuáles son las drogas legales? ¿Cuáles son las ilegales? ¿No? ¿Dónde está eso? Aparte de esto que sosteníamos, ¿no? Desde el cliché mediático de la lucha contra el narcotráfico. No sabemos en qué consiste realmente la lucha contra el narcotráfico, ¿no? O sea, uno ve una escena armada, ¿no? de la policía, ¿no? Ve aviones, helicópteros, ve todo un montaje, ¿sí? Pero no sabemos realmente qué consiste, ¿no? A veces eso. Vemos documentales, ¿no? Donde, bueno, había una época donde estaba la medianoche, no recuerdo que no, policías en acción, ¿no? Donde siempre iban a algún barrio vulnerable, ¿no? A buscar alguna cocina. Nunca, ¿sí? En los countries, ¿sí? En los barrios privados. Sí, y además hay que tener en cuenta de que siempre van hacia las sustancias psicoactivas, ¿no? Y hacia las sustancias prohibidas, y no, por ejemplo, hacia, ¿no? Hacia las sustancias legales, ¿no? Lo que llamamos el cigarrillo, el alcohol, ¿no? Como que eso no es considerado droga ni siquiera, ¿no? La guerra contra las drogas siempre va hacia las sustancias ilegales, que vayan a saber por qué en su momento fueron ilegales, ¿no? Digo, porque tampoco hay diferencias de por qué hayan sido ilegales en determinado momento determinadas sustancias. Hay otro Volví mensaje, antes de Juan, que hay sigan. como 3 más. Volví antes de que sigan con los mensajes, Hola, Fer. que hay bastantes, para dar la segunda consigna y además, bueno, sumar a esto que estaba diciendo Juan recién, el repudiable spot que sacó hace un tiempo Bernie, en el cual no solamente se estigmatizaban a los barrios vulnerables, sino que se estigmatizaban a las personas migrantes, a las personas travestis y trans, como que solamente el tema narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico es contra eso, contra esas personas que viven en casillas, en barrios vulnerables, personas travestis y trans, migrantes, y no migrantes de, obviamente, de países norteamericanos, europeos y demás, o sea, migrantes de la patria grande. Pero bueno, antes de seguir voy a dar la segunda consigna. Por única vez vamos a repetir la primera consigna, ya que hoy cambiamos las reglas. Las personas que no hayan visto las reglas nuevas de presentismo, que después al final retrocedan el video y vean los 10 primeros minutos. La primera consigna había sido 3012, la segunda consigna es 4585, 4585. Parece que estoy diciendo el bingo. A ver si alguien ha cantado bingo en la sala. No, bueno, seguimos con la capacitación. Muchas gracias. Bien, seguimos. Gracias, Fer. Tenemos 3 mensajes más, Juan, acá que nos pasó Fer. Dale, sí. ¿Querés lo leamos ahora o después? ¿Tienen que ver con el modelo médico-sanitario o podemos articularlo con el psicosocial? Bien. Un poco y un poco. Entonces, vamos ahora. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Joan, cuando termino. Sí, decime. Cuando termino con leemos, ¿no? Damos lugar a que sigan enviando comentarios, ¿no? Abrimos por ahí algún otro micrófono. El modelo psicosocial, ¿sí?, surge a mediados de los 80, ¿sí?, corre totalmente el foco de la sustancia hacia el sujeto, entendiendo que su adicción o enfermedad es resultante de un malestar psíquico, ¿sí? El foco va a estar puesto en el vínculo entre la persona y la sustancia, donde hay un reconocimiento de la complejidad de cada individuo, del peso de los factores psicológicos y sociales, ¿sí?, a pequeña escala, poniendo el énfasis en el peso del medio social cercano, disminuyendo el más amplio, ¿sí?, político, económico, cultural y social. Y esto tiene que ver justamente con lo que planteaba Fer recién, ¿no? Y esto que yo había comentado. Este modelo hace foco, ¿sí?, a los lugares de pertenencia de las personas, ¿sí? Entonces,
en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? El consumo problemático, la delincuencia, ¿sí? Que se pueda asociar a siempre va a estar, ¿sí? En los barrios de las periferias, ¿sí? En las clases sociales pobres, va a estar en la comunidad LGBT, ¿no? Fundamentalmente entre las chicas travestis y comunidad trans, ¿sí? Va a estar en la juventud, ¿sí? Los adolescentes sin futuro, ¿no? De barrios, de zonas urbanas, ¿no? Precarias. Siempre va a estar el foco puesto en la comunidad de la persona, ¿no? Como una forma de decir, de alguna manera, que la persona ya nació en ese lugar y ya está determinada, ¿sí? A esas profecías autocumplidas, está condenado a, digamos, a un futuro bastante oscuro por, bueno, de dónde vienes, ¿no? De qué zona sos, ¿no? O a qué comunidad perteneces. Sin pensar justamente qué es lo que pasa, o sea, cuáles estas comunidades, ¿no? Estos grupos sociales son la consecuencia, ¿sí? De intervenciones aún mucho más mayores, ¿no? Más amplias, macrosociales, ¿no? Que va a tener que ver también con decisiones políticas, económicas, ¿no? Con un entramado cultural, un entramado social, ¿no? Está el foco está puesto en la región, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las favelas, ¿no? En Brasil, ¿sí? Las villas en Argentina, ¿no? Ahí va a haber narcotráfico, ahí va a haber ¿no? un narcotráfico instalado, ¿no? Si quieren, vamos más con más ejemplos, ¿no? Abundan las novelas, las series sobre narcotraficantes, ¿no? Todos latinos. De Centroamérica, ¿no? Pareciera que es todo narcotráfico, ¿no? Pareciera que abastece a todo el mundo de drogas. O sea, ¿sí? No, si sos latino no puede ser otra cosa, ¿no? Y esto es algo que también, o sea, no existe la mafia china, no existe, ¿no? La mafia árabe, no, es solamente el latinoamericano, ¿sí? Esta idea de que el latino, ¿no? Bueno, es millonario porque seguramente andan en el narcotráfico, ¿no? Y de hecho, bueno, las novelas, ¿no? Hollywood se ocupa, ¿sí? De demostrarlo y de instalarlo, ¿no? Siempre la lucha es, ¿no? Las milicias de Estados Unidos, ¿no? Interviniendo, ¿no? Esta ayuda humanitaria, ¿no? Para frenar el narcotráfico, que o casualidad siempre es en Centroamérica, ¿no? En los países que ellos intentan colonizar. Este modelo psicosocial, bueno, pone la zona, la región, la comunidad como foco, ¿no? Como una interrelación, y eso a la vez genera, ¿no? Y justifica que la persona dentro de ese contexto no haga otra cosa que consumir, ¿no? O sea, no hay un proyecto, ¿no? Sí, es interesante que, ¿no? Aparece el adicto como esclavo, ¿no? Y se instala la palabra adicción, ¿no? Diciendo que es el que no habla, ¿no? Adicción sería no habla. Y el otro día leía que no tiene nada que ver, que la palabra adicción no significa eso, sino que justamente significa esclavo. Es una palabra que viene del latín que significa esclavo, ¿no? Acá donde se empieza a poner el foco en la persona que consume, ¿no? Y consume por una cuestión de cierto sufrimiento psíquico. Entonces, hablando, lo que va a hacer, ¿no? Va a liberarse de ese sufrimiento, entonces no va a necesitar consumir, ¿no? Es gracias a este modelo donde se empieza a instalar toda esa línea que hoy en día sigue estando también. Exactamente. ¿Cuáles son las ideas asociadas a este enfoque? ¿Sí? La persona cae en las drogas, ¿sí? El sujeto es esclavo de las sustancias, ¿no? Lo que no se dice queda tapado por el consumo. El sujeto tiene que aprender a decir sus malestares, ¿no? Con la familia que tiene no le queda otra, ¿sí? Acá estamos haciendo mención
¿sí? A la familia, al grupo primario, ¿no? Entonces la responsabilidad, ¿sí? Siempre va a ser foco, no solamente en la persona, sino qué hizo esa persona con lo que le pasó, ¿sí? En sus vínculos primarios, fundamentalmente, ¿no? Pensar, y también que de una forma tutelar, ¿no? Bueno, pensemos en las granjas, ¿no? A veces hay instituciones de encierro también, donde también es pensada en este sentido, una forma tutelar, ¿sí? De intervención, ¿no? También en articulaciones con los dos modelos anteriores, ¿no? Con asistencia médica, psicofarmacológica, terapias extenuantes, ¿no? Un padecer también en ese sentido. Eso es lo que aparece en este modelo psicosocial y que también está justificado por la denigración, ¿no? O señalar ese déficit en la comunidad, ¿no? Ese grupo social al que perteneció esa persona. El modelo sociocultural, ¿sí? El problema es el contexto. Nace en la década del 90, va a estar enfocado en la forma en que una sociedad define el consumo de sustancias y por las estrategias preventivas que utiliza. La prevención estará asociada a la estructura socioeconómica y aspectos culturales. ¿Sí? La sustancia adquiere significados de acuerdo al momento histórico social. Los programas de reducción de riesgos y daños, la droga o el consumo aparece como forma de evasión de la realidad y parte del síntoma social. También establece, justifica la asociación pobreza, consumo de sustancia, ¿no? Hablamos de un usuario de drogas como víctima. Bien. Sí, hay que tener en cuenta, digo, de que Sí. esto nace, ¿no? En la década de 1990 aproximadamente, ¿no? Digo, teniendo en cuenta cuando aparece todo el auge del neoliberalismo en el mundo, acá en Argentina, auspiciada por el menemismo, ¿no? Y a donde justamente aparece, ¿no? Toda una, más que aparece, digo, se va gestando, digo, una sociedad pobre, ¿no? Pobre, digo, con falta de recursos económicos, que digo, justamente digo, es gracias, o sea, los sujetos consumen, más allá de ser pobres o no, el tema es que apareció toda una gran cantidad de pobres, ¿no? Porque justamente los modelos económicos y políticos gestionaron todo eso. Entonces es ahí también hacia donde aparece todo este modelo sociocultural que lo que termina siendo es, yo digo, como una vinculación naif hacia digo, esto, ¿no? El pobre consume porque es pobre, ¿no? Cuando en realidad puede llegar a consume porque consume, vayan a saber los motivos por los que consume. Claro, exactamente. Además, lo que se puede pensar desde el modelo cultural, que además propone también pensar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no es el caso, es, bueno, ¿qué pasa, ¿no? A nivel global, que hay personas que caen en la pobreza. ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, hay modificaciones para entender el consumo problemático, para entender la sustancia, para entender al usuario. Hay toda una propuesta, ¿no? Pero, sin embargo, ¿sí? Las políticas neoliberales, ¿sí? Que se implementan en en las últimas décadas, fundamentalmente, generan, ¿sí? Más injusticia social. ¿Sí? Entonces, se le echa la culpa, por ejemplo, ahora a los millennials o centennials, ¿no? Chicos afectados emocionalmente, presos de las redes, ¿no? De las aplicaciones que no socializan, entonces consumen, ¿no? O sea, se pone también el foco en la falencia en la figura parental, en la función de la familia, ¿no? Se pone el foco en la comunidad también, ¿no? Mayor pobreza. Sin embargo, no se discute
qué hace o qué genera justamente esto, ¿no? ¿Qué clase de ciudadano está provocando el neoliberalismo con sus mandatos de éxito y con sus mandatos meritocráticos, ¿no? Con estas exigencias que hay todo el tiempo de bueno, ser felices, de no esperar nada, ¿no? De consumir inmediatamente todo lo que el mercado ofrece. Entonces, por un lado tenemos un modelo social cultural que es un poquito más integrativo, ¿no? Del contexto y de la contingencia, pero a la vez también dinamiza otras formas de consumo y dinamiza fundamentalmente formas de sufrimiento. En el sentido de que muchas veces la unión social, ¿no? La empatía social, los movimientos colectivos, las luchas colectivas, están a veces también siendo muy denigradas o descalificadas desde los medios, ¿no? Bueno, tenemos vastos ejemplos para pensar esto, ¿sí? ¿Cuáles son las ideas asociadas a este enfoque? La prevención se da en el campo de la acción social, se asocia al sujeto que consume sustancias casi exclusivamente con poblaciones marginales o vulneradas. Se concibe un sinsentido por la vida, ya que las condiciones materiales determinan las decisiones de los sujetos, huida de la realidad. Prevención asociada al mejoramiento de factores contextuales como la pobreza, la educación. Ahí está. Pobreza, educación, desempleo, etc. Prevención orientada a mejorar las condiciones de vida. Una voz que representa esto, una representación social que sostiene esto, es que en la villa los pibes consumen Paco porque no tienen otra salida, ¿no? O sea, nuevamente estamos acá criminalizando, emitiendo, ¿no? Un juicio de valoración, una policía que se autocumple, ¿no? ¿Cómo no van a consumir si mira dónde viven? Los chicos que viven en la calle se la pasan dados vueltas, ¿no? Y no nos permite pensar como sociedad qué es lo que está pasando para que vivamos esta situación. O sea, sin explayarnos mucho, digamos, el modelo, la forma de percibir a una persona que está en una situación de consumo problemático de alguna sustancia, siempre va a tener estos recortes, ¿no? De cualquiera de estos cuatro modelos, perdón. Pero siempre va a tener que ver con una forma de justificar, ¿sí? Y de estigmatizar, ¿no? La situación de esa persona. Siempre van a tener que, si bien proponen modelos para pensar, ¿sí? Formas de intervención, también proponen formas de justificar, ¿no? De argumentar, ¿no? De estigmatizar o clasificar a estas personas que están en esta situación. Yo pienso en términos también de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, bueno, la historia familiar, ¿no? Las mujeres trans, la comunidad trans, ¿no? Las travestis, ¿no? Con el trabajo, ¿no? La exposición, bueno, pero eligen eso, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero eligen eso, ¿no? Bueno, como sociedad tenemos que darle respuesta, tenemos que proveer los recursos para que una chica travesti no elija solamente el camino de la prostitución y esté expuesta, ¿no? A esa situación. Podemos ofrecer otras opciones, ¿no? Otras salidas. Si laburaran, no consumirían. ¿Sí? Como que la idea, como que el trabajo, ¿no? Si bien nosotros entendemos entre un enfoque que el trabajo es salud, también hay trabajos que obligan a consumir, ¿no? A las personas, dadas las exigencias que tienen, ¿no? Sí, Entonces, digo, y eso es algo, digo, que se escucha muchísimo con los llamados nini, ¿no? Que en su momento un diputado, no me acuerdo quién, quiso plantear el servicio militar obligatorio, ¿no? Porque como no trabajan ni estudian, ¿no? Es la puerta de entrada a las drogas, ¿no? Exactamente. Hay como, sí, obviamente siempre la tendencia natural es
estigmatizar, ¿no? Criminalizar el consumo en la población joven, fundamentalmente. Ujú. Y más aún si es pobre, ¿no? Clase media baja, en ese sentido. Indistintamente de los estudios, del trabajo, todo. Cualquier argumento vale, digamos, para estigmatizar a eso y no pensar, ¿no? Consumo problemático en las altas esferas de la sociedad, ¿no? O en las instituciones, ¿no? En los cargos jerárquicos, etcétera, ¿no? Eso no se habla, de eso no se ve. Ujú. Bueno, acá una foto para ejemplificar, ¿no? Cuando hablamos de consumo, ¿qué es lo que consumimos? ¿No? ¿En qué forma lo consumimos? ¿Qué función tiene ese consumo para nosotros? ¿No? Si va a estar focalizado en eso que se consume, esa sustancia, ese objeto, ¿no? O la función específica del consumo, ¿no? Si es un policonsumo que aparece ahí, ¿no? Bueno, estas son dos formas de ver el consumo que proponemos, ¿no? Que no está solamente, no hay consumo solamente en un determinado grupo poblacional, ¿sí? Sino que hay otras formas de consumo socialmente aprobadas. Ujú. Uno de los problemas que tenemos, uno de los problemas que tiene el discurso médico hegemónico, pero bueno, esto tiene bien que ver con una praxis, es que no leemos la letra chica, ¿no? Ese es un gran problema, ¿no? Entonces esperamos que nos lean o esperamos que aparezca un especialista en algún programa de televisión y nos diga la vacuna es buena, la vacuna es mala, ¿no? Siempre es esperar, la televisión, los programas de televisión se ocupan perfectamente de buscar, ¿no? Un profesional dispuesto a hablar, ¿no? Decir, bueno, el especialista nos va a decir si la vacuna sirve o no. En realidad, eso me parece. Acorde a sus propios intereses económicos que hay por medio. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos ubicando acá? El consumo, ¿sí? Todos consumimos algo, de alguna u otra forma. Si hay una obligación ética, ¿sí? Que tiene que ver con la praxis, es que hay que informar, ¿sí? Los efectos colaterales, los efectos secundarios, ¿no? De cualquier remedio, de cualquier píldora, ¿no? Todos tienen efectos secundarios, todos tienen una contra, digamos, para la salud, y más en un consumo sostenido. Pero se hace mucho más foco, ¿sí? En la criminalización del consumo de alcohol o de drogas de una población, ¿sí? Y no se hace el foco, ¿sí? O no se establecen los puntos en común con otros sectores sociales. La imagen aspira un poco a abrir, ¿sí? El debate en este sentido. ¿Querés que vayamos a las preguntas que nos habían Dale, pasado, Juan? dale, sí, sí, sí. A ver, acá, Joan Paola Cuquejo dice, en el pasado tenían miedo de exponerse con familiares enfermos, hoy muchos humanos han cambiado esa mirada y los hacen parte de su vida. Yo diría que sí y hasta ahí, ¿no? Primero creo yo que hay que correrse, ¿no? De una persona que atraviesa una problemática de consumo como enfermo. Digo, yo no lo consideraría enfermo, sino una persona que está atravesando una problemática de consumo, ya sea de sustancias o incluso puede ser el juego, el trabajo, ¿no? Una persona que abuse, ¿no? Uh-huh. Del juego o del laburo, que efectivamente pueda llegar a haber un tipo de problemática ahí también. Entonces digo, yo, Joan Paola Cuquejo, me correría de pensarlo como enfermo. Después Fiorella Maggio dice, buenas tardes, gracias por el espacio. Las conocidas como granjas de rehabilitación, ¿responden al modelo médico-sanitario? Yo diría Las que granjas. sí, las famosas granjas. Yo diría que Uh-huh. no necesariamente, digo, sino que justamente también puede estar, por ejemplo, basadas en el modelo psicosocial. De hecho, se escucha mucho eso, ¿no? Del trabajo con las familias, ¿no? Digo, como que me parece que hay un atravesamiento. Digo, esto
lo que nosotros planteamos es un esquema que luego va a haber atravesamientos de los diferentes modelos, ¿no? No va a ser que va a primar uno u otro. Después, Adrián Aguirre Krausas dice, creo que sucede eso, la mayoría de los tratamientos buscan internar a las personas, las familias exigen esto y creen que es la única solución. Reforzados por diferentes actores, como los medios de comunicación, hasta los mismos profesionales de los centros de atención a los consumos problemáticos. Estoy completamente de acuerdo. Digo, y es interesante esto que dice, que las familias exigen esto y creen que es la única solución, y me parece que en cierta parte es cierto, porque tampoco se difunden mucho otro tipo de atenciones, ¿no? Para una persona que está atravesando una situación de problemática de consumo. Juan, ¿estás? Se me trabó todo. Sí, sí, sí. Ah, ¿Sigo? bien. ¿Cómo? ¿Para ¿Sigo? qué? Acá Hola. dice... Espera que dice... Hay más, hay como 9 mensajes Ajá. más, así que... 1989, consenso de Washington. Macri dice, caen en la escuela pública. Sí, completamente. Fiorella Maggio dice, hay un libro de Pablo Galfre llamado La Comunidad, donde se dan diversos testimonios de granja de rehabilitación que pone la piel de gallina por la forma cruel de utilizarse la tutela de instituciones como esas en caso de sujetos atravesando una problemática de consumo. Sí, es excelente ese libro. Editorial Sudestada, buenísimo. Y Sebastián Arisi dice, algo positivo que pude encontrar con mi hijo fue llegar a la Secretaría de Adicciones de Córdoba Capital, donde las psicólogas lo tomaron sin ese diagnóstico de adicto, sino de depresión postrauma, y sacar la culpa de te drogás porque tu papá es trans. Completamente. Bien. Bueno, hubo una muy buena intervención ahí de las psicólogas. Y hasta ahí llegamos. Bien. Vamos a plantear ahora más o menos sobre qué paradigmas apoyan, digamos, estos modelos de abordaje que veníamos proponiendo, ¿no? Donde, bueno, hacen foco en determinadas variables, ¿sí? El paradigma ético-jurídico, ¿sí? Ubica al consumidor, ¿sí? Un potencial delincuente, ¿no? Amerita una intervención y justifica también muchas acciones de muchas fiscalías, ¿no? De hecho, habilita la creación de secretarías y todo, ¿no? Para adolescentes y jóvenes. Intervienen, ¿sí? Abogados, jueces, fuerzas de seguridad. ¿Sí? El abordaje es, bueno, a través de detectar casos, ¿sí? Perseguir al consumidor, prohibir el consumo, instalar la sospecha como modalidad de vínculo, denunciar, encarcelar, diría yo, ¿no? O sea, porque sospechamos, te encarcelo. ¿Sí? Revisar las mochilas a los jóvenes, ¿no? Expulsar a quien consume, ¿no? O sea, estos procedimientos callejeros que encontramos, ¿no? Que a veces que no cumplen en realidad con el protocolo, ¿no? Esto de, bueno, detener a los chicos en la calle, pararlos, abrirles la mochila, ¿no? Buscar algo, ¿no? Y escolares en algunas escuelas también sucede. El paradigma de la enfermedad, ¿no? O sea, pensar en el consumo, ¿no? Perdón. El consumidor como un enfermo, como un drogadicto, ¿sí? Con un trastorno individual. Esto justifica la intervención de médicos, psiquiatras, psicólogos y otros profesionales de la salud. El abordaje, tratamientos a internaciones, evitar contagio, ¿no? El aislamiento. O sea, estamos más o menos estas analogías entre el modelo jurídico, ¿no? O es escarcelado, ¿no? O sea, o cierran una cárcel o se encierran en un neuropsiquiátrico, ¿no? O sea, la forma de abordaje no es otra que la internación, ¿no? Involuntaria, el cierre, el aislamiento. Los jóvenes, ¿sí? Inmediatamente son derivados a tratamientos médicos y psicológicos. Con la ley, Carolina dice que con la ley de salud mental, la 26657, se evita, ¿sí? O prohíbe. Sí, la ley de salud mental no prohíbe
la internación involuntaria, pero, digamos, establece algunos procedimientos, ¿no?, para que esa internación involuntaria esté realmente justificada y que haya sido pensada por un equipo interdisciplinario con intervención de un juez y con intervención de la familia, ¿no? O sea, se corre del mote de peligrosidad la persona que está atravesando un consumo problemático a, bueno, la idea de persona de riesgo para sí mismo, riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros, ¿no? O sea, pensar en esa posibilidad. Lo cierto es que una cosa es la dinámica de la salud pública gratuita, ¿no? Y otra es pensar en las clínicas privadas. Aunque, bueno, finalmente las clínicas privadas tienden más a el inmediato encierro involuntario, ¿no? O sea, un tratamiento con psicofarmacológico, y del lado público, ¿no?, estatal, hay otros dispositivos, ¿no? Hospital, otros formatos, ¿no? Hospital de día, los centros de atención primaria, ¿sí? Los CESAC, por ejemplo, ¿no? O sea, el dispositivo del examen psiquiátrico, ¿no? Hay otras formas, ¿no?, que pueden ser pensadas como alternativas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ley? Fundamentalmente es esto, pensar a la persona en este momento, ¿no?, con el objetivo, ¿no?, con el paradigma de reducción de daño. ¿Por qué? Porque lo que planteaban los modelos anteriores, ¿no?, fundamentalmente el médico hegemónico, era del encierro, ¿no?, y a veces no pensar en la abstinencia que hay cuando se interrumpe ese consumo, ¿no? E inmediatamente, bueno, un ejemplo que podemos pensar es Charly García, ¿no? Se lo llevó a una institución, se lo encerró y se lo llenó de psicofármacos, ¿no? Directamente. Es lo que vimos inmediatamente cuando salió una persona que estaba casi en un estado catatónico, no podía ni hablar, digamos, ¿no? O sea, esas formas de intervención son las que, digamos, la ley de salud mental intenta, ¿no?, o, bueno, en sus escritos no recomienda, digamos, ¿no? O sea, para llegar a una intervención o una internación involuntaria tiene que haber participación de distintos actores sociales, ¿sí?, inclusive hasta grupos de usuarios del sistema de red de salud mental, ¿no? Y acá, perdón Juan, también sigue, dice, me gustaría consultarle desde su posicionamiento qué modo de funcionamiento de abordaje recomiendan ante consumo problemático, más allá de que dependa de cada sujeto junto al contexto. Ahora vamos a ir a eso. Bien. Otro paradigma, ¿sí?, que sostiene estos modelos de abordaje es el paradigma de la información, donde el consumidor es un sujeto pasivo que recibe la información, ¿sí?, que no tiene decisión, ¿sí?, y cae en la trampa de la droga, ¿no? La intervención siempre es por intermedio de especialistas, ¿no? O sea, inmediatamente los medios de comunicación instalan especialistas y a la vez instalan una voz donde la población puede identificarse, o un sector de la población puede identificarse, ¿no? Empiezan a deambular por los programas, ¿no? Para opinar, son viscerales en sus opiniones, ¿no? Y bueno, buscan también esa identificación del común, ¿no?, como forma de construcción del sentido común, ¿no? La forma de abordaje va a tener que ver con, bueno, advertir los riesgos y daños de cada sustancia, difundir imágenes que asusten, brindar herramientas para decir que no, ¿sí? Los tratamientos Sí, que eso, hacia los... que eso todos los que somos fumadores sabemos que no funciona, ¿no? Todos sabemos que nos hace mal, sin embargo, seguimos fumando, ¿no? Digo, como que hay algo, digo, si se aborda únicamente con información, claramente hay algo que no funciona, está comprobado a lo largo de los años. Exactamente. ¿Cómo? Ahora después le eso que envió Aguirre. Escuchar, bueno, los jóvenes, ¿sí?, bajo este paradigma, ¿sí?, son pensados para escuchar charlas, trabajar en la autoestima y las habilidades sociales.
Adrián, acá dice, Adrián Aguirre Krausas, dice, creo que la ley de salud mental establece solo cambios formales, pero aunque en la práctica sean formas de intervención con el pasado previas a la ley. Sí, de cierta parte creo que sí. O sea, la ley es texto, ¿no? Es una base que después nos va a permitir intervenir, ¿no? Obviamente, cuando vemos prácticas que van contra la ley de salud mental, uno ahí tiene una herramienta para efectivamente luego poder hacer una intervención que vaya a favor de la ley de salud mental. La ley es letra, y si no se milita y si no se trabaja sobre ella, yo digo que es letra muerta. Exactamente. De hecho, bueno, uno de los objetivos de la ley es que para el 2020 no tenían que haber hospitales monovalentes, manicomiales, ¿no? Y bueno, es un objetivo que no se cumplió, ¿no? No, y de hecho el plazo pasó para 2030. Vamos a ver si se cumple. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué representaciones sostiene cada uno de los modelos, el ético jurídico, bueno, la figura del delincuente, ¿no? La víctima, el médico sanitario, la figura del enfermo, ¿no? Pensar al sujeto como enfermo, el psicosocial como esclavo, ¿no? Una persona que no puede hacer otra cosa que esto, ¿no? El sociocultural como víctima también. Un modelo, un enfoque multidimensional, integral, interdisciplinario, intersectorial, la representación que propone es la de un sujeto de derecho, ¿sí? Partiendo de la presunción de sus capacidades, ¿no? Todos tenemos capacidades y déficits. Bueno, poner el foco ahí, ¿no? ¿Qué es capaz esa persona de hacer? ¿Sí? Una persona que tiene derecho, ¿no? O sea, que tiene el poder de acceso hoy en día a todos sus derechos, a ejercer sus derechos civiles, económicos, ¿no? Patrimoniales. Es lo que decía recién Eric, eso es lo que propone la ley, ¿no? Los nuevos dispositivos. Es el debate que se está dando ahora. ¿Ya? Después en la práctica hay que ver qué se dirime ahí en esta práctica, ¿no? ¿Qué intereses aparecen? El enfoque de promoción y protección de derechos tiene un abordaje salutogénico, ¿sí? Y enfoque de reducción de riesgos y daños. ¿Sí? Pensar cuál es la función del consumo, ¿no? Cuál es esa relación singular de cada una de las personas con el consumo y con eso que consume, ¿no? Acá estamos ampliando, estamos pensando qué consume las personas, qué consumimos, en qué nos hemos vuelto adictos, ¿no? Cuáles son los mandatos sociales, ¿no? Que nos obligan a consumir, qué es eso que no se soporta a veces, ¿no? De la vida en sociedad. Para eso, ¿sí? Bueno, pensar, entre otras variables, el objeto, la sustancia, ¿no? O la forma de consumo también, ¿no? Así hay un policonsumo también ahí de distintas sustancias, ¿no? O psicofármacos. Bueno, es algo que también Sí, proponemos pensar. hay que tener en cuenta, ¿no? También, digo, desde esta perspectiva, qué función está cumpliendo justamente esa sustancia o eso que se está consumiendo, ¿no? Eso que se está consumiendo está cumpliendo una función. O incluso, qué función cumple el consumo en general para esa persona. Eso es fundamental y es importante, digo, hay que tenerlo siempre en cuenta. Pues acá, Celia Mati, digo, en relación a esto que veníamos hablando, Juan, pregunta, dice, el sábado pasé por un intento de internación involuntaria para mi hermano, no lo internaron. Sí, muy bien, todo bien planteado en la ley, pero, ¿y si el paciente se niega constantemente a realizar tratamiento y la familia no lo puede convencer de realizar un tratamiento? Y el que padece la adicción o problema psicológico, supongo que será, ya está con síntomas de violencia, ¿qué se hace? Digo, es esto que decía Juan, la ley no es que impide las internaciones involuntarias, sino que justamente para que haya internaciones involuntarias tiene que haber riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, y eso tiene que ser evaluado perdón, tengo
riesgo cierto o inminente para sí o para terceros en el momento. Y eso tiene que ser evaluado por un equipo interdisciplinario. No es que no se puede internar a una persona contra su voluntad, sino que justamente cuando se interna contra su voluntad tiene que presentar determinadas características como que confluyan en el riesgo cierto o inminente situacional para sí o para terceros. Exactamente. A ver, esto es a priori, como nosotros decimos, esto es un pensamiento salvaje, esto que recién comentó la participante. Pero si la persona está atravesando un cuadro de situación motriz, no quiere internarse, y hay, como dice Eric, un riesgo cierto inminente, que es situacional, que es verificable, se la debe internar, ¿no? En ese sentido. Nosotros recomendamos que se lea la ley para ver el procedimiento, para qué es lo que el usuario puede exigir al dispositivo, ¿sí?, de salud. En ese sentido, bueno, un abordaje disciplinario, la atención de la guardia, fundamental, ¿no? Informar qué se va a hacer, ¿no? Qué tratamientos, de qué dispositivos dispone el hospital, ¿no? Donde vayan, ¿no? Bueno, la intervención de la instancia jurídica también, ¿no? Si es necesario. En este sentido, el acceso de los familiares a la historia clínica. Bueno, o sea, hay muchas cuestiones que la ley plantea, ¿no?, y que son recursos para los familiares, ¿sí?, en este caso para las personas responsables, para pensar la internación involuntaria. No es que está prohibida, ¿no? No es que la persona damnificada elige o no. Llegado el caso, si es necesario, si está justificado y si está armado el dispositivo como tal, está prevista la internación, sí, claramente. Exacto. Mismo también uno, por ejemplo, ¿no?, si va a una guardia, ¿no?, para una internación y se decide, no, si el equipo interdisciplinario, que supuestamente tiene que estar, decide no internarlo, uno como familiar puede preguntar por qué no lo están haciendo, y si el dispositivo al que uno va no tiene la capacidad, como por ejemplo para internarlo, porque puede pasar y suele suceder, también puede consultar por otros dispositivos Exacto. Y el equipo tratante tiene la obligación de informar qué otros dispositivos existen para que una persona, por ejemplo, pueda ser internada. Sin embargo, quizás en otro dispositivo también te pueden decir que no es necesaria una internación. Exactamente. Por eso, ¿sí?, después de haber visto los modelos de abordaje, las representaciones sociales que los sostienen, estos paradigmas, ¿no?, la propuesta, ¿sí?, la discusión actual es pensar la multidimensionalidad de las problemáticas de consumo, donde todo está relacionado, donde estas tres variables están relacionadas, donde arman un nudo, ¿sí?, donde debemos complejizar nuestra mirada, ¿sí?, para pensar en términos relacionales, ¿sí?, donde se aloja la problemática en la interacción, ¿sí?, de estas dimensiones. Ni en el sujeto, ni en el texto, ¿sí?, ni en la sustancia de droga, sino en la interacción de todas estas variables, ¿sí?, es donde radica, ¿sí?, si se quiere, la problemática. Ahí donde debemos pensar. Por eso la estrategia siempre tiene que ver, ¿sí?, con pensar a la persona como sujeto de derecho social, participativo, con un enfoque de derechos humanos. Nuestra propuesta nace del respeto por los derechos, donde el Estado, las instituciones y la sociedad civil deben proveer los recursos materiales y simbólicos para reparar los derechos vulnerados de las personas en situación de consumo problemático. La subjetividad es situacional, afectada por distintos factores contextuales intervinientes, ¿sí?, pero también va a haber algo singular, ¿sí? O sea, si bien va a haber variables en común, puntos en común, analogías, ¿sí?, también hay algo que va a ser el caso por caso, como nosotros decimos, ¿no?, la singularidad de esa persona. Un enfoque interdisciplinario, ¿sí?, no solamente en miras de articular
el dispositivo que va a tener que ver con la cura o el tratamiento, sino también en la prevención, que es como una construcción colectiva. Y es fundamental la prevención primaria en este sentido, ¿no? Y que también podemos pensar lo que tiene que dar desde las escuelas, por ejemplo, ¿no? En cualquiera de los ámbitos académicos, en las instituciones de la salud, ¿sí? Los organismos de administración pública. En todos lados tiene que estar este debate. Tiene que ser intersectorial, ¿sí? Donde se pueda coordinar distintas acciones, ¿sí? De los distintos organismos públicos, los ministerios, ¿sí? Para pensar articulaciones. O sea, la ley de salud mental también piensa en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la función del Ministerio de Educación o de Obra Pública, ¿no? Para pensar en pos de vehiculizar los objetivos de la ley de salud mental, ¿no? Construcción de hogares, construcción de complejos, preparar los edificios, un montón de cuestiones hay, ¿no? Muchas cuestiones hay por saldar todavía, aún en día, para pensar un abordaje multidimensional, ¿sí? De la problemática del consumo. Esta problematización, esta complejización que nosotros le proponemos, implica un cambio de enfoque, ¿sí? Que, bueno, el problema, ¿sí? No está ni en la sustancia, ni en el sujeto, ni en una característica del sujeto, ni solamente en el contexto, ¿no? Sino que existen datos concurrentes y solidarios entre sí para pensar, bueno, qué está pasando, ¿no? Que esta persona está atravesando un momento de problemático, ¿no? Esa singularidad, esa subjetividad, esa disposición subjetiva, los avatares familiares, el trabajo con la familia es fundamental, con la comunidad, ¿sí? Armar redes nosotros, ¿no? Armar redes, tejer redes desde nuestro lugar, nuestra comunidad. ¿Qué pasa, ¿no? Con la comunidad LGBT, ¿no? ¿Qué es lo que, bueno, estaría faltando, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo, ¿no? ¿Por qué estamos hoy reunidos acá? ¿No? Primero, ubicar la responsabilidad del Estado y la sociedad civil, ¿sí? En materia de, bueno, el paradigma que sostiene, ¿sí? O los paradigmas, poner en debate los paradigmas que sostienen, ¿sí? El consumo problemático, las ideas asociadas al consumo problemático. Visibilizar, ¿sí? La vulneración histórica, ¿sí? De los derechos de la comunidad LGBT, las violencias que padece, que son un plus, ¿no? En este sentido. Esto que hizo mención en la charla anterior, ¿no? Hay un plus ahí que es un irreparable muchas veces, que es que la comunidad trans en su mayoría han sido ejectados, ¿sí? Del seno familiar, ¿no? Tan solo por su orientación, ¿no? Por su identidad, solamente por eso, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar mínimamente dar contención a ese vacío, ¿no? Afectivo, a ese vacío amoroso, ¿no? Que bueno, de las cuales muchas personas de la comunidad han padecido. Habilitar dispositivos de atención con perspectiva de género que integren e incluyan, ¿sí? Todavía falta mucho en ese sentido. Hay que capacitar, hay que formarse en género, fundamentalmente los organismos públicos, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo menciono, ¿no? Formación de los autores públicos en materia de violencia de género, y evitar la revictimización también, en ese sentido, ¿no? Una forma de pensar esto. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué dispositivos? ¿A dónde una persona que está atravesando consumo problemático, que su salud física, que su salud mental está siendo afectada, que va hacia un camino de deterioro? Bueno, ¿qué podemos hacer como sociedad, ¿no? O sea, algo que proponía en su momento José Blecher, un médico sanitarista, era la salida de los dispositivos de salud a la comunidad, ¿no? Porque a veces hay vergüenza, hay sentimientos asociados a la vergüenza, a la culpa, ¿no? En el momento de pedir ayuda.
nuestro lugar tiene que ser un lugar de no prejuicio, ¿no? De no condena, al contrario. ¿Sí? Armar tejido social, red, ¿no? Es fundamental, ¿sí? El armado de tejido social. Y se puede trabajar con el grupo familiar, pero también con el grupo de pares, con el grupo de amigos, ¿no? Promover articulaciones, ¿sí? Con distintos grupos. Todo ayuda, todo puede colaborar en algún punto, por mínimo que sea, todo puede ser, digamos, la pieza, ¿no? De un rompecabezas, ¿no? Que vamos a ir armando, ¿no? En miras de contener y ayudar a esta población. Bien, nuestro contacto. Ese es el contacto de, bueno, la Secretaría. ¿Sí? Y ahora, Fer, ¿querés contarnos esto? ¿El grupo de pares? Sí, había unas consultas antes. No sé si Eric llevó la cuenta de... No, para que ahí voy. A ver, ahí está. Sí, ahora ya está, tenemos un espacio para... Creo que había quedado, no sé si... Sí, quedaron acá tres... En Adriana Telechea había quedado. Sí, a ver, dice, a los sectores de poder les conviene que tanto jóvenes y niños se sigan destruyendo, dado que así se los mantiene apartados del sistema. Pierden autonomía y siguen siendo un objeto de producción, la burocracia y la desidia con que se los trata a quienes están comprometidos con los consumos problemáticos, no les provee lo necesario y se les respeta sus derechos, y se les respeta sus derechos. Yo voy a responder desde mi lado, ¿no? No estoy tan de acuerdo, yo no sé si a los sectores de poder les conviene, ¿no? Digo, me parece que es algo que se va dando por diferentes políticas y por diferentes articulaciones de la misma trama social. Sí, efectivamente, la segunda parte, ¿no? Donde dice, siguen siendo un objeto de producción, la burocracia y la desidia, o que se les trata a quienes están comprometidos con los consumos problemáticos, no se les provee lo necesario ni se les respeta sus derechos. Eso sí es cierto. Sin embargo, no se les respeta sus derechos no porque les convenga que estén así, sino porque no se les respeta sus derechos no solo a las personas que están atravesando una situación problemática de consumo, sino que no se les respeta sus derechos a un montón de la población en general. Digo, pensemos, por ejemplo, a una persona trans que no se le respeta su derecho a la identidad y que quizás no está atravesando una situación de consumo, ¿no? Digo, los derechos son una lucha, son una conquista y hay que seguirlos luchando y hay que seguir luchando constantemente para que sean reforzados. No sé si alguno quiere decir algo más. Tengo una postura media desde ese lado. Hay dos mensajes Hay más. Santiago Cabrera dice, es importante siempre tener en cuenta las necesidades, pero sobre todo las necesidades más sentidas, las que más generan vulnerabilidad y expulsión. Completamente de acuerdo. Joan Paola Cuquejo dice, todo buen trabajo se logra si las redes son sólidas y sus integrantes comparten los objetivos comunes para el bien de la sociedad. Vamos completamente de acuerdo ahí. Exactamente, y no llegaron más comentarios, más que felicitaciones. Así que bueno, vamos a pasar la información tal como me lo pidió Juan. Pido 1000 disculpas, Juan, que cada vez que te llegaban pasadas las preguntas, se ve que en el celular te salía una pantalla completa y como que te tildabas. No, pero bueno. Aparecían abajo, pero desaparecían a los 2 segundos, entonces no llegaba a leer. No. Me daba culpa mandar preguntas, pero bueno, estaban interesantes, que la gente estaba interactuando de una forma que tenía que ver con la temática, pero bueno. Nosotros en la Secretaría generamos un grupo de pares que es, bueno, obviamente desde el enfoque multidimensional y como se trata ahora el abordaje de los consumos, que no está focalizado en las sustancias como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, sino en los sujetos. Es para personas de la diversidad sexual, población travesti trans, y personas que convivan con VIH, y ustedes dirán qué tiene que ver personas que convivan con VIH con los dos grupos anteriores que mencioné.
lo que tiene que ver es que son personas que están atravesadas por discriminación de modo transversal, al mencionar su condición serológica. Así que desde Juntes a la Par es un grupo de pares específicamente para estos grupos mencionados que estén atravesando una problemática de consumo, ¿sí? Lo que tienen que hacer es enviar un mail a juntesalapar.adm@gmail.com, lo repito, juntesalapar.adm@gmail.com, y ahí obviamente les va el equipo del grupo de pares, que bueno, como buen virginiano estoy viendo el flyer que tiene el logo antiguo de la Secretaría, y eso me da toque, pero ahí el grupo de Juntes a la Par, que es un grupo muy cariñoso humanamente, muy en equipo, les van a decir cuándo hacen las reuniones, les van a hacer la admisión y demás. Así que no sé si tienen, chiques, algo más que dar. ¿No? ¿Quedó alguna pregunta? Si no, a ver, vamos a ver si quedó alguna pregunta en el tintero. No, o alguien que quiera. Excelentes intercambios, felicitaciones por las intervenciones que se realizaron en el transitar del encuentro. No, estamos perfecto. Bueno, vamos a repetir unas cositas que dijimos al principio para no perder la costumbre. A partir de ahora todos los encuentros van a ser a las 18 horas, arranca la transmisión, 18:10 en punto, arranca el curso. Para darle unos minutitos, si se tienen que preparar el mate, el tereré, no les vamos a decir la cervecita y demás, porque desde acá no promovemos los consumos de sustancias, pero sí respetamos los consumos de cada uno, cada una y cada une. Pero a las 18:10 empieza la cursada, se da el Forms para todas las personas, sobre todo para las personas que están desde una PC, para que lo puedan tener abierto en una pestaña. El Forms va a estar cerrado, ¿sí? Es para que lo tengan abierto y puedan al final actualizarlo y ya que no se les vaya la publicación. Las personas que se conectan desde un celular, porque es algo que estuvieron mandando bastantes mensajes, si se les cierra ahora el video cuando terminamos la charla y cuando termino de dar la tercera consigna, lo que hacen es ir a la página principal de la Secretaría, ingresan de nuevo en el video y ahí en el video les va a figurar el Forms que ya está abierto en este momento, pero que todavía no dimos la tercera consigna. Todo esto lo hacemos por una cuestión básica que a algunas personas no les cayó bien, que lo dimos por los mensajes, pero que es real, que es que uno puede mirar la charla porque le interesen los contenidos, pero no podemos certificar que viste la charla si no tenemos noción de que realmente la viste, porque es un peligro, o sea, es un peligro para nosotros y es un peligro en general decir que estás certificado por el Centro Psicosocial Argentino, que es nuestro aliado estratégico, y por la Federación Argentina LGBT, cuando no viste la totalidad de la charla y cuando los contenidos no fueron aprehendidos con H. Eso es muy importante para nosotros. Así que por eso festejamos cuando no hay tantos comentarios sobre y el Forms, y esto y lo otro y demás, y más comentarios preguntando así sobre el contenido que se está dando en este momento. Y bueno, antes de que se vayan todos corriendo para el Forms y darles la tercera consigna, les repetimos que el lunes a las 18 horas es el tercer encuentro de los cursos de verano, que es Marco Legal en Abordaje de Consumos, que va a estar dado por el perito judicial Eduardo Gamarra. Antes de también dar la tercera consigna, quiero felicitar a mis dos compañeros, a Juan Silva y a Eric Navarro, que estuvieron impecables en todo lo que dieron. Y que les puedo asegurar que de lo que era el PowerPoint original, este PowerPoint es superador 800 veces. Ahí está la gente felicitando a todo lo que dieron. Y bueno, la tercera consigna es 4137, 4137.
muchas gracias a todos, a todas, a Gracias. todos por estar. Les agradecemos Gracias que a difundan los contenidos de la Secretaría. Ahí está bajando el número terriblemente, pues llegué a la tercera consigna, pero bueno, quienes todavía están, les agradecemos y los esperamos, las esperamos y les esperamos el próximo lunes a las 18 horas. Así que bueno, gracias Juan, gracias Eric. Gracias, Fer. Gracias, Eric. Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias a todos. Un abrazo.